¿Qué pasaría si todo lo que pensabas que estaba yendo bien en un vuelo de repente se convirtiera en una pesadilla, todo por una sola decisión? Una mujer negra pidió tomar su asiento legítimo en primera clase, pero la azafata se lo negó. 8 minutos después, esa decisión le costó todo a alguien. No creerás lo que sucedió después. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más grandes historias para ti. Déjanos saber en los comentarios desde donde nos estás viendo y mira hasta el final para saber qué pasó después. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Olivia había estado anticipando con entusiasmo este vuelo. Se suponía que sería un viaje directo de Nueva York a Los Ángeles, una oportunidad para relajarse y ponerse al día con el trabajo después de una semana agotadora de reuniones. Había reservado su asiento en primera clase semanas antes, pagando extra por la comodidad que esperaba durante el viaje. El proceso de embarque fue rutinario, el habitual ajetreo de pasajeros encontrando sus asientos y acomodándose. Con la tarjeta de embarque en mano, Olivia caminó con confianza por el pasillo hacia su asiento asignado en primera clase. Pero al acercarse, notó a una azafata de unos 30 años ubicada al frente, verificando los arreglos de asientos. Olivia sonrió, lista para relajarse durante el largo vuelo. Pero entonces, sucedió lo inesperado. Justo cuando Olivia llegó a su asiento, la azafata se interpuso en su camino, bloqueando su paso. Disculpe, señora, dijo la azafata, con un tono firme pero mesurado. Ese asiento es para otra persona. Necesito que se siente en otro asiento. Confundida, Olivia se detuvo, frunciendo el ceño. Miró su tarjeta de embarque para verificar su asignación de asiento. Creo que ha habido un error. Este es mi asiento, ¿ve? Primera clase, fila 2A, explicó, sosteniendo calmadamente su boleto para verificación. La azafata miró el boleto y luego de nuevo a Olivia, su expresión volviéndose más fría. Lo siento, pero este asiento está reservado para otro pasajero. Necesita moverse. Olivia estaba atónita. No entiendo, mi boleto dice claramente que este es mi asiento. ¿Está segura de que no hay algún error?, preguntó, manteniendo su voz firme a pesar de la creciente inquietud que la carcomía. La azafata no se inmutó. Necesita sentarse en otro asiento, repitió, su tono era cortés pero resuelto, como si el asunto no estuviera abierto a debate. Olivia se mantuvo firme, la confusión y la frustración aumentando. Podía sentir las miradas de otros pasajeros sobre ella, algunas curiosas, otras aparentemente desconcertadas por el intercambio. No quería causar una escena, solo quería acomodarse en su asiento y continuar. ¿Hay alguien más con quien pueda hablar?, preguntó Olivia, su voz tranquila pero firme, negándose a dejar el asunto sin resolver. La azafata vaciló, luego hizo un gesto hacia un asistente senior, un hombre de unos 40 años, que se dirigía por el pasillo. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó el asistente senior, su tono profesional y neutral. Este asiento está reservado para otra persona, interrumpió rápidamente la primera asistente, señalando el asiento asignado a Olivia. Le dije que no puede sentarse aquí. Olivia inhaló profundamente, tratando de mantenerse compuesta. Este es mi asiento, dijo, levantando su tarjeta de embarque. He estado volando durante años y nunca he experimentado algo así. ¿Puede verificarlo, por favor? El asistente senior tomó la tarjeta de embarque y la estudió antes de mirar de nuevo a Olivia. Por un breve momento, vaciló, como si estuviera sopesando su próximo movimiento. Lo verificaré con el capitán, dijo finalmente, antes de dirigirse hacia la cabina. De pie en el pasillo, con su bolsa de mano aún colgada del hombro, Olivia sentía el peso de las miradas de los otros pasajeros. Algunos miraban furtivamente, tratando de ser discretos, mientras que otros observaban abiertamente el drama que se desarrollaba. La incomodidad en el pecho de Olivia ahora se reemplazaba por una frustración creciente.
¿Cómo algo tan sencillo se convirtió en esta prueba? Mientras algunos pasajeros observaban abiertamente el intercambio, Olivia podía sentir el peso de sus miradas. Para ella, estaba claro que algo no estaba bien. No sabía qué estaba pasando, pero esto no era un simple error. Unos minutos después, el asistente de vuelo senior regresó, su expresión notablemente diferente. Había tensión en su rostro, un rastro de vacilación que sugería que no estaba seguro de cómo manejar la situación. Señora, lamento la confusión, comenzó, pero su tono carecía de la sinceridad que Olivia esperaba. Ha habido un malentendido y necesito que se mude a otro asiento. Su corazón latía con fuerza ahora. Algo se sentía mal, esto no era solo un error. Olivia había oído hablar de aerolíneas manejando mal las situaciones, pero esto se sentía personal. La actitud de los asistentes de vuelo, los sutiles cambios en sus voces, todo parecía apuntar a algo más que un error de asientos. Con cada momento que pasaba, su inquietud crecía. Olivia no quería crear una escena, pero la sensación de hundimiento en su estómago era imposible de ignorar. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Qué estaba realmente ocurriendo aquí? Sabía que tenía que mantenerse calmada, pero la tensión en la cabina lo hacía cada vez más difícil. Los minutos se arrastraban, cada uno sintiéndose como una eternidad, mientras Olivia esperaba respuestas. En el fondo, sentía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande que una simple disputa. El silencio en la cabina era palpable. Algunos pasajeros miraban abiertamente, mientras que otros fingían indiferencia, pero la atmósfera estaba cargada de incomodidad. Olivia miró hacia los otros pasajeros de primera clase. Estaban sentados, relajados y aparentemente ajenos al drama que se estaba desarrollando. Pero Olivia no era cualquiera. Siempre se había enorgullecido de ser paciente y compuesta, pero esta situación estaba poniendo a prueba sus límites. Cuando el asistente de vuelo senior se alejó de nuevo, su frustración llegó a la superficie. ¿Por qué me está pasando esto? La pregunta resonaba en su mente. Cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía, esto no se trataba solo de un asiento. ¿Era porque era una mujer negra en primera clase? ¿Había asumido la asistente de vuelo que no pertenecía allí? Había oído historias de prejuicios y discriminación en situaciones similares, y ahora no podía evitar preguntarse si esta era una de ellas. La negativa se sentía personal, como si se tratara de más que solo su boleto. Minutos después, el asistente de vuelo senior regresó, esta vez con el capitán. Olivia sintió una mezcla de alivio y ansiedad mientras el capitán se acercaba. Examinó su boleto, luego miró al asistente de vuelo. Por un momento, no dijo nada, el aire entre ellos cargado de tensión no expresada. Señora, finalmente dijo el capitán, rompiendo el silencio, hemos tenido una situación. Su asiento fue dado por error a otro pasajero que aún no ha abordado. Estamos tratando de solucionarlo. Mientras tanto, necesitamos que se siente en otro asiento. Olivia lo miró, tratando de entender sus palabras. ¿Cómo podría ocurrir un error así con un asiento confirmado en primera clase? Su paciencia se estaba agotando, pero luchó por mantener la compostura. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. He pagado por este asiento, dijo, su voz firme pero serena. He estado viajando durante años, sé cómo funciona esto. No me moveré hasta que entienda exactamente qué está pasando. El capitán y el asistente de vuelo intercambiaron miradas incómodas, su incomodidad volviéndose más evidente. Olivia se dio cuenta de que no estaban acostumbrados a que los pasajeros se mantuvieran firmes de esta manera. Pero ella no iba a ceder, no sin una explicación clara. Lo resolveremos, señora. Por favor, permanezca sentada unos minutos más, dijo el capitán, su tono ahora más suave, casi tranquilizador. Sin embargo, había algo en su voz que la inquietaba. Parecía que estaba evitando la verdad completa. Mientras Olivia se sentaba a regañadientes en un asiento cercano, su mente corría. Esto no era solo un error,
no podía serlo. La sensación de hundimiento en su estómago le decía que había más en la historia, algo más profundo y no expresado. Y lo que fuera, sabía que estaba lejos de terminar. Mientras Olivia intentaba entender todo, se recordó a sí misma que no era alguien que saltaba a conclusiones. Pero en ese momento, todo se sentía mal. Los minutos se arrastraban y Olivia seguía mirando hacia el frente de la cabina, donde los asistentes de vuelo se agrupaban, susurrando entre ellos. La tensión era palpable, y Olivia podía sentir que esta situación estaba evolucionando en algo mucho más grande de lo que podría haber anticipado. Esto no era solo un simple caso de asientos equivocados. Se estaba convirtiendo en algo más, algo para lo que Olivia no estaba segura de estar preparada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el capitán caminó por el pasillo hacia Olivia. Su rostro era serio, la calma y la seguridad de antes habían sido reemplazadas por una gravedad tensa. Señora, ha habido un error, comenzó, su voz más baja, casi disculpándose. Pero hemos tenido un cambio de planes. Hizo una pausa, echando un vistazo al asistente de vuelo que estaba a su lado. Luego, sin previo aviso, continuó, ella se irá del vuelo. Olivia parpadeó, tratando de procesar sus palabras. ¿Salir del vuelo? Su mente corría. Estaba diciendo que la asistente de vuelo, la misma que había rechazado su asiento, iba a ser retirada del avión. El capitán rápidamente añadió, hemos tomado una decisión. Pronto recuperará su asiento y abordaremos la situación. Pero Olivia apenas lo escuchó. Mientras el capitán se daba la vuelta y se alejaba, ella quedó en un silencio aturdido. La asistente de vuelo que había causado todo esto estaba siendo escoltada fuera del avión. Así, de repente. Toda la situación había cambiado en cuestión de minutos, y sin embargo, parecía que todo había cambiado. Olivia había abordado este vuelo esperando nada más que un viaje tranquilo. En cambio, se encontraba en el centro de una situación que parecía profundizarse con cada momento que pasaba. Y ahora, mientras las piezas comenzaban a encajar, Olivia se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo de su asiento. Algo mucho más grande estaba en juego. Mientras se sentaba, procesando lo que acababa de suceder, una extraña sensación de incredulidad la invadió. El tiempo parecía estirarse mientras permanecía inmóvil, repitiendo los eventos una y otra vez en su mente. El asistente de vuelo senior que había involucrado al capitán anteriormente pasó de nuevo, evitando el contacto visual, pero Olivia pudo sentir su mirada posarse sobre ella por un momento fugaz. La incomodidad era innegable, y la tensión entre la tripulación seguía siendo palpable. No le llevó mucho tiempo a Olivia concluir que la situación estaba lejos de terminar. Los asistentes de vuelo continuaron susurrando entre ellos, intercambiando miradas furtivas. Lo que acababa de suceder era más serio que un simple malentendido. La mente de Olivia corría. ¿Había sido un error exagerado o algo más insidioso estaba en juego? Pensó en Sara, la primera asistente de vuelo. La frialdad en su voz, la forma en que había bloqueado a Olivia de su asiento y su negativa a verificar el boleto adecuadamente apuntaban a algo más profundo. Olivia había estado en innumerables vuelos, pero nunca antes se había sentido tan señalada, tan no bienvenida en un espacio por el que había pagado legítimamente. En su corazón, sabía que esto no era un error al azar. Se sentía como si se hubiera hecho una suposición, una basada en su apariencia, y esa suposición le acababa de costar a alguien su trabajo. El habitual zumbido de actividad se reanudó mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos, ajenos a lo que acababa de suceder. Algunos giraron sus cabezas hacia Olivia, su curiosidad evidente, pero nadie dijo una palabra. Olivia no estaba segura de si quería explicar lo que había sucedido. No quería ser vista como la causa de más disturbios. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía sacudirse la sensación de que esto no se trataba solo de ella o de su asiento. Se trataba de algo mucho más grande, una flagrante ruptura en la forma en que se trataba a las personas basándose en nada más que quienes eran.
Eventualmente, las puertas del avión se cerraron y el vuelo se preparó para despegar. Olivia permaneció en su asiento, todavía lidiando con la gravedad de todo lo que había sucedido. El aire se sentía denso con incertidumbre, y Olivia podía notar que la tripulación intentaba actuar como si todo fuera normal. Pero no lo era. Nada en esta situación se sentía normal ya. Mientras el avión comenzaba su descenso por la pista, Olivia permanecía sentada en su asiento, mirando por la ventana, con pensamientos que corrían a toda velocidad. Luego, cuando el avión despegó, la asistente de vuelo, Sara, reapareció. Pero esta vez, no llevaba su habitual bandeja de bebidas o bocadillos. En su lugar, sostenía un portapapeles, con una expresión abatida. El estómago de Olivia se hundió en cuanto la vio. Había anticipado el regreso de Sara, pero no de esta manera. Sin decir una palabra, Sara caminó por el pasillo y se detuvo al frente de la cabina, donde el asistente principal y el capitán habían estado hablando antes. En el momento en que ella apareció, Olivia supo que algo había cambiado. La tensión era ahora insoportable. Olivia sintió una punzada aguda de curiosidad mezclada con temor. No estaba segura de si quería saber lo que venía, pero en el fondo sabía que no sería bueno. Sara se detuvo al frente de la cabina y le entregó el portapapeles al asistente principal de vuelo. Hubo un breve intercambio, demasiado silencioso para que Olivia lo escuchara, pero la expresión en el rostro de Sara lo decía todo. Estaba siendo despedida. Y esta vez, no había lugar para negociación. No estaba siendo simplemente trasladada o reasignada. Esto no era un simple error que pudiera ser encubierto. Por un largo momento, toda la cabina pareció caer en un silencio inquietante, como si todos estuvieran esperando el próximo movimiento. El capitán estaba cerca, con los brazos cruzados, observando cómo se desarrollaba la situación. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Entonces, sin previo aviso, el asistente principal de vuelo se dirigió directamente a Olivia. Señora, el problema ha sido resuelto. Tendrá su asiento de vuelta en un momento, dijo, con una voz que cargaba el peso de la autoridad. Hizo una breve pausa antes de añadir, lamentablemente, ha surgido un asunto más serio. Hemos tenido que tomar medidas respecto al asistente de vuelo que causó la confusión. El corazón de Olivia dio un vuelco. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. La gravedad de la situación apenas comenzaba a asimilarse. No había anticipado algo como esto. Pensó que quizás Sara se disculparía y las cosas volverían a la normalidad. Pero en lugar de eso, Olivia se enfrentaba a una realidad mucho más difícil de aceptar. El asistente principal continuó, hemos tenido que tomar una decisión difícil. Sara dejará el avión. Su conducta no está alineada con nuestros estándares. Olivia estaba atónita. Nunca esperó este desenlace. No estaba segura de cómo reaccionar. Parte de ella se sintió aliviada de que la tripulación finalmente estuviera asumiendo la responsabilidad de la situación. Pero otra parte sentía un leve remordimiento. El error de Sara le había costado todo, y era imposible para Olivia ignorar el hecho de que todo este calvario había comenzado con una simple negativa, una suposición sobre ella que era completamente infundada. Mientras Sara comenzaba a recoger sus pertenencias, Olivia no pudo evitar observarla. No sentía alegría ni satisfacción. En cambio, sentía una tranquila y perturbadora sensación de pérdida. Había defendido su posición, y ahora toda una carrera se estaba desmoronando frente a sus ojos. Pero no se trataba solo de la carrera. Se trataba de todo lo que había llevado a este momento, las suposiciones, los prejuicios y las consecuencias que siguieron. Mientras Sara caminaba por el pasillo, Olivia podía ver la vergüenza escrita en su rostro. No hubo palabras intercambiadas entre ellas. No hubo disculpa. Solo la fría y dura verdad, un error lo había cambiado todo. Y al final, fue Olivia quien quedó con el peso de esa decisión. Olivia se recostó en su asiento, tratando de procesar el torbellino de eventos.
El avión estaba en el aire ahora, avanzando hacia su destino, pero para ella, el tiempo parecía congelado. Las asistentes de vuelo retomaron sus labores, moviéndose por la cabina con una facilidad ensayada. Pero Olivia no podía sacudirse la sensación de que el aire a su alrededor seguía cargado con las secuelas de lo que acababa de suceder. Sara, la asistente de vuelo que había rechazado su asiento en primera clase, se había ido. Sin embargo, Olivia no podía creer la rapidez con la que todo se había desmoronado. Mientras el avión entraba en su rutina, la señal del cinturón de seguridad se apagó y los pasajeros comenzaron a estirarse en sus asientos. Olivia no podía evitar repasar todo el intercambio en su mente. Seguía pensando en cómo todo había comenzado con una simple pregunta: ¿está disponible este asiento? Una pregunta que debería haberse respondido con un simple sí. En lugar de eso, había escalado a algo completamente fuera de su control. Pensó en la negativa inicial, como Sara la había mirado con esa fría y despectiva mirada, como si Olivia no perteneciera al espacio por el que había pagado. La suposición de que alguien como ella no podía estar en primera clase. Era una mirada que Olivia había visto antes, aunque nunca de una manera tan abierta y descarada. No se trataba solo del asiento. Se trataba del tono, del rechazo inmediato, de la forma en que Sara había actuado como si la presencia de Olivia fuera una molestia. A medida que el vuelo continuaba, Olivia sentía una mezcla inquietante de emociones. Alivio, sí, porque el problema finalmente se había resuelto. Pero también algo más que no podía identificar del todo, quizás culpa. No quería que nadie perdiera su trabajo por esto. No había pedido que despidieran a Sara. Todo lo que había querido era una resolución sencilla. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que las acciones de Sara iban mucho más allá de un simple error. Su negativa no era solo sobre un asiento, se trataba de un juicio, de suposiciones enraizadas en raza y clase, cosas que Olivia había aprendido a navegar pero a las que nunca se había acostumbrado del todo. Olivia había trabajado duro para llegar a donde estaba en la vida. No iba a permitir que nadie, y mucho menos una asistente de vuelo, la hiciera sentir inferior a los demás. Pero ver a Sara escoltada fuera del avión la hizo cuestionarse todo. ¿Había hecho mal en defenderse? ¿Era correcto que Sara hubiera perdido su trabajo? ¿Se podría haber manejado la situación de otra manera? Durante el resto del vuelo, Olivia intentó concentrarse en su trabajo. Abrió su laptop, tratando de distraerse con correos y reportes, pero su mente seguía volviendo a lo que acababa de suceder. Podía sentir las miradas de los pasajeros. Muchos intentaban fingir que no había pasado nada, pero algunos seguían susurrando, observando a la tripulación, intentando armar la historia. Olivia no podía evitar sentirse como una extraña, a pesar de que ella había estado allí primero. Había hecho todo bien, seguido las reglas, pagado por su asiento y esperado un vuelo simple y sin contratiempos. Sin embargo, en ese momento, sentía que la equidad y el respeto por los que había luchado se habían desvanecido. Las asistentes de vuelo parecían ahora tensas, caminando por el pasillo con una energía nerviosa que Olivia no había notado antes. Intercambiaban miradas discretas. Aunque continuaban con sus labores, sus movimientos eran menos fluidos, menos confiados. Olivia no podía evitar preguntarse si estaban tan afectadas como ella. ¿Entendían la verdadera causa de lo ocurrido, o simplemente intentaban evitar que la situación se complicara más? Por primera vez en mucho tiempo, Olivia se sintió completamente fuera de lugar, incluso en un espacio por el que había pagado. Ya no se trataba solo del asiento. Se trataba del problema más grande y profundo que había llevado a este momento. Se trataba del prejuicio. De lo fácil que era para alguien asumir que no pertenecía, incluso cuando tenía todo el derecho de estar allí. Miró el espacio vacío donde Sara había estado de pie hacía solo unos momentos. Una parte de ella sintió una punzada de simpatía. No era que Olivia hubiera querido que Sara perdiera su trabajo. Esto no se trataba de venganza.
pero otra parte de ella entendía las consecuencias de acciones como las de Sara. Los prejuicios, intencionales o no, tenían repercusiones. Y, a veces, esas consecuencias eran inevitables. Olivia había luchado mucho para llegar a donde estaba, para superar barreras, y sabía que el camino no había sido fácil. Pero no podía imaginar cuánto más difícil debía haber sido para alguien como Sara, alguien que tal vez no se había dado cuenta del peso de sus acciones hasta que ya era demasiado tarde. Mientras el vuelo continuaba, los pensamientos de Olivia se volvieron introspectivos. Se dio cuenta de que, de alguna manera, se había convertido en parte de algo más grande. Esto no había sido solo un encuentro fortuito. No se trataba simplemente de un error de una persona. Era un reflejo de los sutiles y omnipresentes prejuicios que moldean tantos momentos en la vida. Las formas insidiosas en las que los prejuicios y las suposiciones podían dar forma a la vida de las personas pesaban mucho en la mente de Olivia. Se había defendido porque, en ese momento, sintió que no tenía otra opción. Sin embargo, también entendía que defenderse no se trataba solo de reclamar su asiento, se trataba de algo mucho más significativo. Implicaba enfrentar la incomodidad de desafiar el status quo, una incomodidad que Sara no estaba preparada para enfrentar. Olivia miró por la ventana, observando las nubes pasar mientras sus pensamientos giraban con la misma rapidez. El vuelo había adquirido un significado más profundo. Ya no se trataba solo de llegar a su destino. Se trataba de reconocer lo fácilmente que las dinámicas de poder, privilegio y raza podían cambiar en un instante. Se trataba de darse cuenta de que incluso las acciones aparentemente pequeñas podían tener efectos profundos y duraderos, y que esas acciones a menudo venían con un costo. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Los Ángeles, la mente de Olivia se había aquietado. Había procesado los eventos del vuelo lo mejor que pudo. Aunque no tenía todas las respuestas, sabía una cosa con certeza: algo había cambiado. No solo para ella, sino para todos los que habían presenciado los eventos. Y, de una manera extraña, sentía una pequeña sensación de poder en eso. No se trataba de ganar o perder, sino de alzar la voz cuando algo no estaba bien, incluso si era incómodo. Cuando el avión aterrizó y se encendió la señal del cinturón de seguridad, Olivia recogió sus cosas, con una tranquila determinación asentándose en ella. No necesitaba todas las respuestas en ese momento. Lo que importaba era que se había mantenido firme, y eso era algo de lo que podía estar orgullosa. Mientras el avión se dirigía a la puerta de embarque, Olivia sintió una mezcla de alivio e inquietud persistente. El vuelo había sido agotador, cada minuto que pasaba la obligaba a repasar los eventos una y otra vez en su mente. Estaba ansiosa por desembarcar, por dejar todo atrás, pero el peso de lo que había ocurrido aún la perseguía. Los otros pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias, charlando en tonos bajos mientras se preparaban para salir. Sin embargo, Olivia no podía sacudirse la sensación de que toda la cabina seguía impregnada con la sombra de lo que había ocurrido. No sabía qué esperar a continuación, pero no había anticipado la atención. Cuando el avión finalmente llegó a la puerta y se apagó la señal del cinturón de seguridad, Olivia notó las miradas. Algunos pasajeros la observaban con curiosidad sutil, sus rostros ahora familiares tras la prueba vivida. Se sentía expuesta, aunque sabía que no había hecho nada malo. Todo lo que había hecho era pedir su asiento, el asiento por el que había pagado, y, sin embargo, se había convertido en parte de una narrativa más grande. Cuando las puertas se abrieron, Olivia se levantó, tomó su bolso y se dirigió hacia la salida. Pisar suelo firme debería haber traído alivio, pero no fue así. El peso de la historia persistía, siguiéndola mientras caminaba por el pasillo del jet. Se preguntó brevemente si Sara todavía estaría en algún lugar del avión, empacando sus pertenencias en silencio, enfrentándose a las consecuencias de sus acciones. Olivia no había visto a Sara irse. Su retirada había sido tan silenciosa, tan apresurada, que no había habido tiempo para procesarlo. La idea de que Sara enfrentara las consecuencias hizo que Olivia se detuviera a pensar.
¿Era justo que Sara hubiera perdido su trabajo? Olivia no estaba segura. No sabía que se había discutido entre bastidores que había llevado a esa decisión. Apartando esos pensamientos, Olivia entró en la terminal del aeropuerto, sus pies llevándola hacia la zona de recogida de equipaje. Quería seguir adelante, sacudirse la tensión, la ansiedad, la incomodidad de ser observada. Pero la verdad se asentó con cada paso, no se había tratado solo del asiento. Era la suposición, la discriminación silenciosa e insidiosa que había alimentado todo el incidente. Y aunque había terminado, Olivia sabía que una parte de ella nunca lo olvidaría. Mientras esperaba su equipaje, su teléfono vibró en su bolsillo, una notificación de las redes sociales, algo que había estado evitando todo el día. El titular captó su atención de inmediato, asterisco despedida azafata tras negarle a pasajera negra asiento en primera clase. Asterisco su estómago se tensó. Sabía que algo así podría suceder. Su experiencia había crecido hasta convertirse en algo más grande, algo que probablemente se esparciría mucho más allá de los límites del vuelo. A medida que desplazaba el dedo por la publicación, vio cómo los comentarios inundaban la pantalla, algunos de apoyo, otros críticos. Las opiniones variaban enormemente, pero todas tenían algo en común, la forma en que enmarcaban la situación. Algunas personas la llamaban heroína por defenderse, mientras que otras cuestionaban si el despido de Sara había sido justificado. También estaban quienes perdían completamente el punto, convirtiéndolo en un debate sobre si los privilegios de primera clase debían reservarse para quienes los merecen. Cuanto más leía, más se daba cuenta Olivia de que esto ya no se trataba solo de ella o de Sara. Se había convertido en una conversación más amplia, tocando temas de raza, clase y los prejuicios ocultos que moldeaban las acciones de las personas, incluso en espacios como una cabina de primera clase. De pie junto al carrusel de equipaje, los pensamientos de Olivia volvieron a centrarse. Esto no era solo un incidente aislado, era un reflejo de algo mucho más profundo. Se había defendido porque creía en la justicia, pero parecía que el sistema no siempre funcionaba a su favor. Incluso cuando hacía todo bien, incluso cuando era ella quien había sido agraviada, sus acciones seguían siendo objeto de escrutinio. Ya no era solo una pasajera en un vuelo, se había convertido en una representante de algo mucho más grande que ella misma. El tema de los prejuicios y la desigualdad la había seguido fuera del avión y había llegado a las páginas de todos los medios de comunicación y las redes sociales. Suspiró, tratando de despejar su mente. No estaba segura de estar lista para las repercusiones y la atención que seguramente seguirían. Pero una cosa era segura, su vida había cambiado irrevocablemente por el incidente. Cuando finalmente apareció su equipaje en la cinta, lo tomó y se dirigió hacia la salida, intentando sacudirse el peso de las últimas horas. Aún así, no podía escapar de la sensación de que esto no era solo una historia aislada. Era un recordatorio de las formas sutiles en que los prejuicios y la discriminación podían manifestarse, y como un pequeño momento podía tener efectos de gran alcance. Al salir hacia la terminal abarrotada, sabía que la historia aún no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Olivia no sabía lo que le deparaba el futuro, pero algo era seguro, ahora formaba parte de un movimiento mucho más grande. Un movimiento que continuaría desafiando y enfrentando los prejuicios que moldeaban el mundo que la rodeaba. Fuera de si estaba lista o no, tendría que enfrentar lo que viniera. Mientras avanzaba por el aeropuerto, el peso del día se hacía más palpable con cada paso. Había esperado que la tensión terminara con el vuelo, pero la realidad tenía otros planes. Su teléfono vibró nuevamente, otra notificación, esta vez de una aplicación de noticias. El titular era contundente, asterisco azafata despedida tras incidente con pasajera negra, video se vuelve viral. Asterisco el estómago de Olivia se retorció. Un video. Dudó por un momento antes de hacer clic en el enlace. El video comenzaba con imágenes inestables de la cámara de un pasajero. Aunque borroso, Olivia pudo distinguir su propio rostro.
El clip mostraba su conversación con Sara, la azafata, justo antes de que todo se descontrolara. El sonido era débil, pero la expresión seria de Sara y su postura tensa eran inconfundibles. El clip era breve, pero los comentarios ya estaban llegando a raudales. Muchos se centraban en el momento en que Sara le negó el asiento a Olivia. Algunos se ponían del lado de Olivia, mientras que otros argumentaban que la situación no era tan simple como parecía. Sin embargo, una pregunta dominaba la conversación, asterisco ¿por qué la azafata había sido tan rápida en descartar a Olivia? Asterisco. Las manos de Olivia se apretaron alrededor de su teléfono mientras revisaba los comentarios. Algunos eran de apoyo, elogiándola por defenderse. Otros cuestionaban sus acciones, preguntándose si había exagerado o si solo estaba tratando de causar problemas. Unos pocos incluso insinuaban que había hecho despedir a la azafata a propósito. El corazón de Olivia se hundió. El video, que pretendía capturar el momento en que se defendió, se había convertido en un campo de batalla de opiniones. Ya no se trataba solo de un asiento, sino de raza, privilegio y suposiciones. Y ahora su nombre estaba vinculado a todo ello. Una mezcla de ira y frustración burbujeaba dentro de ella. No había hecho nada malo. Todo lo que quería era sentarse en el asiento que había pagado. Sin embargo, toda la situación ahora estaba siendo diseccionada, analizada y juzgada de maneras que ella no podía controlar. No estaba segura de estar lista para ser el rostro de esta historia, pero parecía que no había vuelta atrás. El video estaba ahí afuera, propagándose rápidamente. Mientras se acercaba a la salida del aeropuerto, notó un grupo de personas cerca del punto de control de seguridad, con sus teléfonos apuntando en su dirección. Se congeló por un momento, un frío golpe de ansiedad la invadió. ¿La estaban grabando ahora? ¿Estaban esperando que reaccionara? Rápidamente giró la cabeza, tratando de evitar cualquier atención. Pero era claro, la historia era más grande de lo que había imaginado. Se había convertido en parte de algo mucho mayor. Una conversación que no había pedido, pero que ahora tendría que enfrentar. Necesitaba salir del aeropuerto, encontrar espacio para pensar con claridad sin la presión de 1000 ojos sobre ella. Pero, en el fondo, sabía que no había escapatoria de la verdad ni de la conversación que ahora se desarrollaba. La seguiría mucho después de salir de la terminal. Tomando una respiración profunda, Olivia intentó calmarse. El video ya se había hecho viral, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. No estaba segura de a dónde llevaría todo esto, pero algo era seguro, su vida nunca volvería a ser la misma después de ese día. En los días que siguieron, Olivia intentó volver a su rutina normal, pero era imposible ignorar el impacto del video viral. Cada vez que tomaba su teléfono, había otra notificación, otro artículo, otra opinión. La historia había llegado a grandes medios de comunicación, redes sociales e incluso programas de entrevistas. Ya no se trataba solo de un incidente en un vuelo. Se había convertido en una conversación nacional sobre raza, privilegio y las suposiciones que moldean cómo las personas son tratadas. Su nombre estaba en todas partes. Algunas personas la llamaban valiente por enfrentarse a la azafata, mientras que otras la acusaban de provocar un drama. Olivia nunca había esperado convertirse en el foco de un tema tan sensible. Ahora que estaba allí, no había forma de esconderse. Su bandeja de entrada se llenaba de mensajes, algunos de extraños ofreciendo apoyo, otros criticándola por no haber manejado la situación de manera diferente. Leía los mensajes hasta altas horas de la noche, cada uno reflejando las opiniones divididas en torno al asunto. Lo que más la inquietaba eran los mensajes de personas que la malinterpretaban por completo, acusándola de buscar atención o exagerar la situación para obtener beneficios personales. Algunos incluso insinuaban que había jugado un papel intencional en el despido de Sara. Olivia nunca había querido nada de esto. No quería que alguien perdiera su trabajo por un malentendido. No había pedido convertirse en el tema de una historia viral ni en el rostro de una discusión más amplia sobre problemas sistémicos.
Todo lo que había querido era sentarse en el asiento que había pagado, sin ser tratada de manera diferente. Pero la verdad era que el incidente había provocado algo más profundo. Había iniciado una conversación que ya no podía evitar. Estuviera lista o no, esto ahora formaba parte de su vida. Con el paso de los días, Olivia comenzó a ver el impacto más amplio de lo sucedido. La gente hablaba sobre los prejuicios presentes en la vida cotidiana, en aeropuertos, restaurantes e incluso aviones. Ya no era solo una pasajera que había sido agraviada. Se había convertido en un catalizador para una conversación que necesitaba suceder. Aunque abrumada, parte de ella entendía que no podía simplemente dar la espalda. La historia no se trataba solo de ella, se trataba de un problema más grande. Se trataba de cómo las personas de color, en particular las mujeres negras, eran tratadas en los espacios públicos. Se trataba de cómo los prejuicios podían manifestarse en los momentos más mundanos y cómo esos momentos podían convertirse en algo mucho más serio. Olivia se encontraba reflexionando cada vez más sobre sus propias experiencias, las formas sutiles en que la habían hecho sentir como una extraña a lo largo de su vida. No se trataba solo de este incidente. Se trataba de todos los pequeños momentos en los que había sido ignorada, subestimada o juzgada injustamente. Esto no era solo un problema de Sara, era un problema de la sociedad. Y ahora Olivia se encontraba en el centro de ello, estuviera lista o no. A medida que la historia continuaba desarrollándose en los medios, Olivia sabía que su papel en ella no había terminado. Habría entrevistas, más artículos y más discusiones. A través de todo esto, se dio cuenta de que la verdadera historia no era solo sobre una azafata que perdió su trabajo. Se trataba de cómo un momento en el tiempo podía poner en evidencia un problema mucho mayor, uno que necesitaba ser abordado de frente. Olivia no sabía a dónde la llevaría esto, pero comenzaba a comprender que su voz, su experiencia, podía ser parte del cambio que estaba empezando a gestarse. Con el paso de los días, el frenesí mediático en torno al incidente de Olivia no disminuyó. De hecho, ganó más fuerza. Los medios de comunicación y las redes sociales seguían llenos de debates sobre la situación. Los artículos cuestionaban si el despido de Sara había sido justificado, mientras otros se centraban en el papel de Olivia en el enfrentamiento. Algunas personas la veían como una víctima del racismo, mientras que otras la acusaban de exagerar y contribuir a una situación que podría haberse manejado de otra manera. Olivia había pasado los primeros días en un estado de aturdimiento, tratando de adaptarse a la repentina atención. Pero ahora se encontraba reflexionando más profundamente. No podía evitar leer las secciones de comentarios, aunque sabía que no ayudaba a su tranquilidad. Algunos mensajes eran de apoyo, pero muchos eran duros. La polarización hacía que Olivia se preguntara, ¿esto es lo que significa tener una plataforma? Nunca había querido ser el tema de un debate. Solo quería sentarse en el asiento que había pagado. Pero ahora, su historia estaba obligando a otros a enfrentar verdades incómodas. Pronto, comenzó a recibir mensajes de personas que habían experimentado situaciones similares. Historias de tratos injustos, de ser juzgados por suposiciones, de ser ignorados sin explicación. Era revelador y doloroso darse cuenta de cuántas personas compartían su experiencia, de cuántas veces estos incidentes pasaban desapercibidos y se descartaban como errores aislados. Olivia se sentía tanto humilde como abrumada por las respuestas. Nunca se había considerado una activista. Solo era una persona tratando de salir adelante como cualquier otra. Pero ahora, se daba cuenta de cuánto su pequeño acto de defenderse había resonado en otros. De alguna manera, su momento de frustración había tocado algo mucho más grande, un reconocimiento colectivo de los prejuicios y la desigualdad en los espacios públicos. Aunque la experiencia había sido una batalla personal agotadora, había encendido algo importante, algo que parecía imposible de ignorar. En los momentos de quietud, cuando el ruido del frenesí mediático se desvanecía, Olivia se encontraba cuestionando el futuro. ¿Qué seguía? Su vida había cambiado de maneras que no esperaba.
Nunca había buscado este tipo de atención, pero ahora que estaba aquí, Olivia se dio cuenta de que no podía dejarla pasar. La conversación ya había comenzado y era más grande que ella. Tenía una opción: dejar que se desvaneciera en el fondo o usar este momento para marcar una diferencia. Decidió dar un paso que nunca pensó que daría. Olivia se puso en contacto con algunas organizaciones que había escuchado mencionar, grupos enfocados en la justicia racial, la inclusión y el trato justo en los espacios públicos. No estaba segura de qué podía ofrecer, pero los mensajes de apoyo y las experiencias compartidas habían dejado una huella en ella. Tal vez esta era su oportunidad de canalizar su energía en algo significativo, de crear conciencia y ayudar a otros a sentirse vistos. No era la solución a todos los problemas, pero era un paso. Olivia no estaba segura de hacia dónde la llevaría esto, pero empezaba a ver que su propia experiencia, su pequeño acto de alzar la voz, podía convertirse en algo mucho más grande que ella misma. Si terminaba siendo el rostro de un movimiento o simplemente parte de una conversación en curso, no importaba tanto como el hecho de que, por primera vez, había hablado cuando era necesario. A medida que Olivia navegaba su nueva realidad, las cosas comenzaron a cambiar. Las conversaciones a su alrededor tomaron un tono más matizado. Los debates iniciales, si el despido de Sara había sido justificado o si Olivia había exagerado, empezaron a dar paso a reflexiones más profundas sobre los problemas sistémicos y la frecuencia con la que las personas de color, especialmente las mujeres negras, enfrentan discriminación en interacciones cotidianas. Artículos y discusiones comenzaron a centrarse más en las causas raíz de los prejuicios y las verdades incómodas que se habían revelado. La experiencia de Olivia se convirtió en un caso de estudio, un ejemplo real de cómo los prejuicios podían manifestarse en los momentos más pequeños con consecuencias duraderas. Olivia recibió invitaciones para participar en discusiones, tanto en línea como fuera de ella. Al principio, dudaba, insegura de si estaba preparada para hablar sobre un tema tan complejo. Pero cuando comenzó a hablar con personas que compartieron sus propias historias, se dio cuenta de que ya no se trataba solo de ella. Se trataba de crear un espacio para que otros compartieran, se sintieran escuchados y ayudaran a concienciar sobre cómo los prejuicios se manifestaban en la vida diaria. Una tarde, Olivia respiró hondo y se sentó a escribir una publicación para su cuenta de redes sociales. Nunca había sido de hablar en público ni de compartir sus pensamientos en línea, pero esto se sentía diferente. Quería contribuir a la conversación, usar su voz para algo más grande. Comenzó compartiendo su experiencia, explicando cómo el incidente la había hecho sentir, no solo frustrada, sino también humillada al ser cuestionada frente a los demás. La suposición de que no pertenecía a un lugar que era legítimamente suyo. Habló del efecto dominó que tuvo, de cómo la hizo reflexionar sobre todos los otros momentos en su vida en los que había sido ignorada o subestimada simplemente por ser quien era. Al terminar la publicación, dudó un momento antes de presionar publicar. El peso de sus palabras se sentía más pesado de lo que esperaba. Pero cuando la publicación se hizo pública, la respuesta fue abrumadora. Personas de todos los ámbitos comenzaron a comentar, compartiendo sus propias experiencias, expresando solidaridad y agradeciendo a Olivia por alzar la voz. Algunos incluso compartieron cómo su publicación les había inspirado a reflexionar sobre sus propios prejuicios y a cuestionar las suposiciones que hacían sobre los demás. Era una pequeña ola, pero Olivia sintió que podía crecer en algo significativo. Su publicación no resolvió todo. No borró el dolor ni la incomodidad que había sentido en ese avión, ni los desafíos que aún quedaban por delante. Pero fue un paso hacia la apertura de una puerta, una que conducía a una conversación más honesta sobre cómo los prejuicios afectan a las personas de formas grandes y pequeñas. En las semanas siguientes, Olivia comenzó a ver un cambio en la forma en que las personas se involucraban con su historia. Lo que había comenzado como un momento viral controvertido se había convertido en un llamado a la acción para muchos. Ya no se trataba de la azafata. Ya no se trataba de su asiento. Se trataba del problema más amplio,
como los prejuicios, sean conscientes o inconscientes, moldean la vida de las personas, a menudo de maneras que ni siquiera reconocen. Olivia se dio cuenta de que este no era el final de su viaje. Era solo el principio. Pasaron semanas, y aunque el frenesí mediático se había calmado, Olivia se encontraba en una encrucijada. Las conversaciones que había iniciado sobre los prejuicios, la raza y el trato en los espacios públicos solo se profundizaban. La gente hablaba más abiertamente. Ahora, las personas compartían sus propias historias y discutían formas de abordar estos problemas. Pero Olivia no podía evitar sentir un creciente sentido de responsabilidad. Lo que había comenzado como una experiencia personal había crecido en algo más grande, algo de lo que no podía simplemente alejarse. No podía ignorar el hecho de que su historia había resonado con tantos otros, y esa realización dejó algo claro: este momento no se trataba solo de ella. Se trataba de iniciar un cambio, de obligar a las personas a cuestionar los sistemas y suposiciones que moldeaban la forma en que interactuaban entre sí. La bandeja de entrada de Olivia seguía llena de mensajes, muchos de desconocidos agradeciéndole por hablar, diciéndole que su publicación les había dado el valor para alzar la voz en sus propias vidas. Entre el apoyo, sin embargo, aún había voces de crítica. Algunos afirmaban que estaba exagerando la situación, otros la acusaban de explotar el incidente para llamar la atención. Ella ya esperaba esto. Las personas que nunca habían enfrentado el tipo de discriminación que ella había sufrido no entenderían por qué era importante. Los argumentos eran agotadores, pero Olivia ya no se dejaba afectar tanto por ellos. Había llegado a comprender que su historia no se trataba solo de defenderse a sí misma, sino de defender una verdad más grande. No podía cambiar la mentalidad de quienes no estaban listos para escuchar, pero podía seguir utilizando su voz para quienes la necesitaban. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Olivia comenzó a centrarse en cómo podía convertir este momento en acción. La invitaron a participar en paneles y eventos sobre justicia racial. Aunque nunca se había visto a sí misma como una defensora, empezó a reconocer el valor de compartir su historia. Ya no se trataba solo de narrar lo que había ocurrido en aquel vuelo, se trataba de abordar un problema más amplio, como las personas de color, particularmente las mujeres negras. A menudo eran hechas sentir como si no pertenecieran, incluso en espacios donde tenían todo el derecho de estar. Un día, después de hablar en un evento, Olivia se quedó fuera del lugar reflexionando sobre el viaje que había emprendido desde aquel vuelo. Nunca imaginó que alzar la voz en ese momento desencadenaría una serie de experiencias tan intensas. La incomodidad, la incertidumbre y el peso de todo había sido abrumador. Pero ahora, al mirar la ciudad, sentía algo diferente: empoderamiento. Ya no se trataba de la azafata. Tampoco de un solo momento que había salido mal. Se trataba de lo que había sucedido después. Ese pequeño acto de hablar había creado una plataforma para que otros compartieran sus historias y discutieran las verdades incómodas sobre cómo la raza y los prejuicios moldeaban sus vidas. Olivia había comenzado a aceptar su papel en esta conversación, entendiendo que, aunque su historia era solo una entre muchas, había encendido algo importante. Las discusiones sobre injusticia racial, prejuicios y equidad no iban a detenerse. Su historia había trascendido, y ahora Olivia entendía que era su responsabilidad mantener ese impulso. Ya fuera a través de discursos, redes sociales o conversaciones con las personas en su vida, Olivia sabía que tenía el poder de seguir marcando la diferencia. Y aunque el camino por delante era incierto, había algo claro: ya no era solo una pasajera en un avión. Era parte de algo mucho más grande, un movimiento que, en su propia pequeña forma, podía comenzar a cambiar la cultura. No sabía exactamente a dónde la llevaría este viaje, pero sabía que tenía una elección: seguir alzando la voz. Continuar utilizando su experiencia y desafiar los prejuicios que habían pasado desapercibidos durante tanto tiempo. Había formado parte de un momento de cambio, y ahora Olivia se sentía lista para llevar ese cambio hacia adelante, sin importar a dónde la condujera. Pasaron los meses y la vida de Olivia comenzó a encontrar un nuevo ritmo.
La intensidad de la cobertura mediática había disminuido, pero las conversaciones que había iniciado seguían en marcha. Los mensajes de apoyo se habían reducido, pero no cesaron por completo. Olivia se había convertido en una figura inesperada en la discusión más amplia sobre raza, privilegio e igualdad. Lo que había comenzado como un momento singular, un simple acto de defenderse a sí misma en un vuelo, se había transformado en un catalizador para conversaciones más amplias sobre prejuicios y discriminación sistémica. Olivia había asumido un nuevo rol, uno que no había planeado y que aún no sabía cómo manejar del todo. Fue invitada a paneles y conferencias, compartiendo su experiencia y las perspectivas que le había dado sobre las formas sutiles de discriminación que se manifestaban en la vida cotidiana. Había contado su historia innumerables veces, pero su mensaje había evolucionado. Ya no se trataba solo de lo que ocurrió en el avión, se trataba de instar a las personas a reflexionar críticamente sobre las suposiciones que hacían y los prejuicios que llevaban consigo, muchas veces sin darse cuenta. Sin embargo, el peso de todo no era fácil de soportar. Había días en que Olivia se sentía física y emocionalmente agotada. La responsabilidad de ser una figura pública, aunque fuera de forma pequeña, era algo que no había anticipado. A menudo se encontraba cuestionando sus decisiones. ¿Estaba haciendo lo suficiente? ¿Se escuchaba su voz de la manera correcta? ¿Estaba siquiera marcando una diferencia? Una noche, después de regresar a casa de otro evento de oratoria, Olivia se encontró sentada en su sofá, mirando su teléfono. Su bandeja de entrada estaba desbordada de mensajes, invitaciones y nuevas oportunidades, pero el peso de todo se sentía aplastante. No se había dado cuenta de cuánto de sí misma había vertido en este nuevo capítulo de su vida. Había estado tan enfocada en luchar por otros y defender lo que era correcto que no se había detenido a considerar cómo la estaba afectando. Había habido momentos de duda en los que se preguntaba si realmente estaba teniendo un impacto o simplemente sumándose al ruido. En su empeño por desafiar al sistema, casi había olvidado cuidarse a sí misma. Mientras Olivia estaba sentada allí, la luz parpadeante de su teléfono iluminando su rostro, una realización la golpeó. No se trataba de ser perfecta. No se trataba de tener todas las respuestas o siempre ser la voz más fuerte en la sala. Se trataba de presentarse, de continuar alzando la voz incluso cuando se sentía incómoda. Se trataba de ser parte de algo más grande que ella misma, de usar su experiencia para desafiar el statu quo y, con suerte, cambiar algunas mentes en el camino. Pero también significaba reconocer que su viaje no era solo sobre los temas por los que estaba luchando, se trataba de ella también. Necesitaba cuidarse a sí misma para poder continuar con el trabajo que tanto le importaba. Esta realización fue liberadora. Olivia no era solo un símbolo de cambio, era una persona con sus propias luchas, su propio crecimiento y su propia vida por vivir. Y eso estaba bien. Estaba bien dar un paso atrás a veces, recargar energías, reflexionar y priorizarse cuando fuera necesario. No tenía que ser todo para todos, solo tenía que ser fiel a sí misma. Con esta nueva claridad, Olivia decidió tomarse un descanso. Apagó su teléfono por unos días, dándose el espacio para respirar y reflexionar. Por primera vez en meses, se permitió no ser la cara de un movimiento, no cargar con el peso de las expectativas de los demás. Pasó sus días en tranquila soledad, reconectando consigo misma, haciendo cosas que disfrutaba y pasando tiempo con amigos cercanos que le recordaban quién era antes de toda la atención mediática. Durante este descanso, Olivia comenzó a ver su papel en la conversación desde una nueva perspectiva. Ahora entendía que no se trataba solo de compartir su historia personal una y otra vez. Se trataba de escuchar, de crear espacio para que otros compartieran sus historias también. Su experiencia era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Si bien su historia había iniciado conversaciones importantes, se dio cuenta de lo vital que era amplificar otras voces impactadas por los mismos temas. Había tantas historias, tantas voces, todas luchando por el mismo objetivo, igualdad,
respeto y la capacidad de existir en espacios sin ser juzgados por su apariencia, antecedentes o suposiciones. Cuando Olivia regresó a sus compromisos como oradora, su enfoque había cambiado. Seguía apasionada por el tema, pero ya no sentía que llevaba todo el peso de la conversación sola. Comenzó a colaborar con organizaciones que trabajaban en justicia racial, igualdad y trato justo en los espacios públicos. Ya no se trataba solo de su experiencia, se trataba de amplificar las voces de otros, apoyar el trabajo que ya se estaba haciendo y usar su plataforma para avanzar la conversación. Su papel había cambiado, ya no era solo un sujeto de la conversación, sino una participante activa en darle forma. Había aprendido a usar su experiencia no solo para abogar por el cambio, sino para tender puentes, unir a las personas y crear más espacios para aquellos que a menudo eran silenciados. Olivia siempre había sido alguien que se defendía a sí misma, pero ahora estaba aprendiendo a defender a otros de maneras que nunca había imaginado. Su viaje había tomado giros inesperados, y el camino por delante aún era incierto, pero por primera vez, Olivia se sentía en paz con donde estaba. Había aprendido a equilibrar el trabajo que hacía con el cuidado personal que necesitaba. Había encontrado su voz, y ahora estaba aprendiendo a usarla de formas que no solo crearían cambios, sino que también alimentarían su propia alma. Al mirar hacia adelante, Olivia sabía que la lucha por la igualdad estaba lejos de terminar. Todavía había prejuicios que confrontar, suposiciones que desafiar y trabajo por hacer, pero ahora ya no estaba luchando sola. Se había convertido en parte de algo más grande, algo que estaba cambiando, evolucionando y creciendo cada día. Olivia sabía que, pase lo que pase, continuaría siendo parte de ese cambio. Meses después, Olivia se encontró de pie frente a una sala llena en una conferencia nacional sobre equidad racial. La sala estaba llena de defensores, activistas y profesionales de diversas industrias, todos reunidos para discutir y abordar la desigualdad sistémica. No era la primera vez que hablaba en un evento como ese, pero esta vez se sentía diferente. Ella había cambiado, el viaje en el que había estado desde aquel vuelo había alterado su perspectiva sobre sí misma y sobre el trabajo que estaba haciendo. Había pasado el último año trabajando junto a organizaciones que se enfocaban en la justicia racial y la equidad, presionando por cambios dentro de los sistemas que perpetuaban la discriminación. Pero Olivia también se había tomado el tiempo para reflexionar sobre su propia vida, sus experiencias y su papel en esta conversación continua. Había aprendido que ser parte de un movimiento no se trataba solo de hacer ruido, se trataba de escuchar, aprender y comprender las experiencias de otros. Se trataba de crear espacios para que las personas compartieran sus historias, empoderarlas para que alzaran la voz y amplificar las voces que durante mucho tiempo habían sido silenciadas. Mientras Olivia se preparaba para hablar, miró a la multitud frente a ella. La sala estaba en silencio, expectante. Ya no estaba nerviosa, se había acostumbrado a compartir su historia, a defender lo que creía. Pero esta noche, el discurso que había preparado no se trataba solo de su experiencia personal, se trataba del problema más amplio. Los prejuicios que continuaban dando forma a la manera en que las personas de color eran tratadas en los espacios públicos y la responsabilidad colectiva de cambiar eso. Subió al podio, respiró profundamente y comenzó. Este último año ha sido un torbellino, por decirlo menos, comenzó Olivia, con una voz firme pero llena de emoción. Lo que comenzó como un simple malentendido en un vuelo se convirtió en algo mucho más grande de lo que jamás esperé. Se convirtió en una conversación sobre raza, sobre prejuicios, sobre las suposiciones que hacemos sobre los demás cada día. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Pero lo que he aprendido en el último año es que esta conversación no se trata solo de una azafata, de un incidente o incluso de la historia de una persona. Se trata de un sistema. Se trata de todos esos momentos que no vemos, las microagresiones, los prejuicios. Las suposiciones que dan forma a cómo nos movemos por el mundo, y se trata de todos nosotros, de cada uno asumiendo la responsabilidad de cambiar ese sistema. Olivia respiró profundamente de nuevo,
mirando alrededor de la sala y encontrando las miradas de las personas frente a ella. Yo no pedí nada de esto. No pedí ser el rostro de este movimiento, pero a veces el trabajo te encuentra. Y cuando lo hace, tienes una elección. Puedes ignorarlo, o puedes levantarte, puedes alzar la voz, puedes ser parte del cambio. Sus palabras resonaron en la sala, y Olivia sintió una oleada de esperanza crecer dentro de ella. Esto ya no se trataba de ella, se trataba de todas las personas que habían sido ignoradas, rechazadas o juzgadas por su apariencia, su raza o su origen. Se trataba del trabajo colectivo necesario para derribar los prejuicios que aún tenían un control asfixiante sobre la sociedad. Estoy aquí hoy, no como un símbolo, sino como una persona que ha aprendido y crecido a partir de esta experiencia, continuó Olivia. Y estoy aquí como parte de una conversación mucho más amplia, una que todos somos responsables de continuar. Esto no es un problema puntual, es algo de lo que tenemos que seguir hablando, algo por lo que debemos seguir luchando, porque el cambio no ocurre en un momento. Sucede en conversaciones como esta y en el trabajo que hacemos cuando los reflectores no están sobre nosotros, cuando no estamos en los titulares, pero aún así hacemos el arduo trabajo de crear igualdad. La sala estaba ahora en silencio, escuchando, absorbiendo. La voz de Olivia se volvió más fuerte con cada palabra. Este es nuestro momento para marcar la diferencia, no solo para las personas en esta sala, sino para todos los que vendrán después de nosotros. Tenemos la opción de continuar la conversación, de desafiar nuestros prejuicios, de hacer del mundo un lugar más inclusivo para todos. No podemos darnos el lujo de guardar silencio. No podemos ignorar los problemas que afectan a tantos. Hizo una pausa una vez más, el peso de sus palabras asentándose sobre ella como una fuerza tranquila. Esto es solo el comienzo, pero juntos podemos crear un mundo donde todos pertenezcan, sin importar en qué asiento estén. Cuando Olivia terminó su discurso, la sala estalló en aplausos. Se quedó allí, sintiendo la energía de la sala, el compromiso colectivo con el cambio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su viaje había cerrado un círculo, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque se había convertido en parte de algo más grande que ella misma. Ya no era solo la mujer a la que se le había negado un asiento, era parte de un movimiento, y ese movimiento estaba lejos de terminar. Apenas estaba comenzando. Después del evento, Olivia se encontró rodeada de personas, todas ansiosas por estrecharle la mano, compartir sus propias historias o expresar su agradecimiento. Era algo humilde, y por primera vez en mucho tiempo, Olivia sintió que realmente era parte de una comunidad más grande, una que no solo luchaba por su causa, sino por las causas de innumerables otros que habían sido ignorados o subestimados. Era una sensación extraña, una a la que no se había acostumbrado del todo, pero también era fortalecedora. Mientras se abría paso entre la multitud, Olivia no pudo evitar sentir un profundo orgullo, no necesariamente en sí misma, sino en el trabajo que se estaba realizando, en el cambio que estaba echando raíces lentamente. Las personas estaban hablando de sus experiencias, compartiendo sus desafíos y haciendo preguntas sobre cómo podían ser parte de la solución. Ya no se trataba de gestos grandiosos, se trataba de acciones cotidianas, de la disposición a escuchar, a desafiar prejuicios, a reconocer las cosas que a menudo pasaban desapercibidas. Una mujer, una maestra de una ciudad cercana, se acercó a Olivia con lágrimas en los ojos. Tu historia, realmente me impactó, dijo, su voz temblando. He estado enseñando durante años, y nunca me di cuenta de cuántos de mis estudiantes podrían sentirse como tú, cuántos de ellos podrían estar luchando en silencio con los mismos problemas. Quiero hacerlo mejor por ellos. Gracias por mostrarme cómo. Olivia sintió un nudo formarse en su garganta mientras escuchaba. Había escuchado historias como esa antes, pero algo en ese momento se sintió diferente. La mujer no solo se sintió conmovida por la historia, ya estaba pensando en cómo aplicar lo que había aprendido en su propio trabajo. No fue solo un momento de conciencia, fue un momento de acción. Otro hombre, un ejecutivo de una gran corporación,
Apartó a Olivia a un lado. He estado reflexionando mucho sobre el privilegio que tengo, especialmente en mi posición, dijo, con voz pensativa. No puedo imaginar cómo debió ser para ti ser tratada de esa manera. Quiero ayudar a cambiar la cultura en mi empresa para asegurarme de que personas como tú, personas de color, sean tratadas con el respeto que merecen y tengan las mismas oportunidades. No tengo todas las respuestas, pero estoy comprometido a aprender y a hacerlo mejor. Olivia asintió, agradecida por sus palabras, aunque sabía que el verdadero desafío estaría en llevarlas a cabo. Era fácil hablar de cambio, pero mucho más difícil hacerlo realidad, especialmente en entornos donde los prejuicios estaban tan profundamente arraigados. Pero escuchar a este hombre reconocer su propio privilegio y comprometerse a mejorar era un paso en la dirección correcta. Pasos pequeños, pero pasos al fin. Más tarde esa noche, mientras el evento terminaba y la multitud comenzaba a dispersarse, Olivia se encontró de pie en la parte trasera del salón, mirando las sillas vacías. Las luces se estaban atenuando y los ecos de las conversaciones se desvanecían. Había superado el día, los discursos, los paneles, las conversaciones, y aunque se sentía cansada, también estaba llena de esperanza. Había pasado gran parte del último año cuestionándose si estaba haciendo lo suficiente, preguntándose si su voz realmente estaba teniendo un impacto. Pero ahora, mientras estaba allí en la tranquila resaca del evento, se dio cuenta de algo. Esto no se trataba solo de ella, no se trataba del vuelo ni siquiera del video viral. Se trataba del largo y arduo trabajo que aún quedaba por hacer. Se trataba de cada persona que había compartido su historia, de cada organización que trabajaba por la justicia, de cada voz que pedía un cambio. Olivia se había convertido en parte de algo mucho más grande, y ahora más que nunca sentía el peso de esa responsabilidad, pero también el poder que venía con ella. No estaba sola en esta lucha, y tampoco lo estaban las personas que habían compartido sus historias con ella ni las innumerables otras que habían sido afectadas por los prejuicios que aún persistían en la sociedad. Este era un movimiento colectivo, un movimiento que estaba creciendo más fuerte, ganando impulso con cada conversación, cada acción, cada voz que se alzaba. Olivia había encontrado su lugar en él, y al salir de la conferencia esa noche, sabía que el trabajo no había terminado. Nunca se terminaría, pero estaba lista para seguir avanzando, para seguir alzando la voz y para seguir luchando por un mundo donde todos realmente pertenecieran, sin importar quiénes fueran, de donde vinieran o el asiento en el que estuvieran sentados. El camino por delante era largo, pero Olivia ya no tenía miedo. Estaba lista. A medida que pasaban los meses, la vida de Olivia tomó un nuevo ritmo, uno que equilibraba su trabajo de defensa con momentos más tranquilos de reflexión y crecimiento. El impulso que había ayudado a construir en torno a la justicia racial, la equidad y la inclusión no se había detenido, de hecho, estaba acelerándose. Su nombre se había convertido en sinónimo de defender lo correcto, pero había llegado a darse cuenta de que su viaje nunca se trató de fama o reconocimiento. Se trataba del cambio que estaba ayudando a crear, sin importar cuán pequeño o grande fuera. Siguió hablando, continuó trabajando con organizaciones que se enfocaban en hacer que los espacios públicos fueran más inclusivos y siguió teniendo conversaciones que desafiaban las suposiciones de las personas. Pero lo más gratificante ahora no era la atención, era el cambio real y tangible que estaba viendo en su comunidad y más allá. Había trabajado con escuelas para implementar planes de estudio más inclusivos. Ayudado a empresas a abordar los prejuicios inconscientes en el lugar de trabajo y se había reunido con legisladores para presionar por mejores políticas que responsabilizaran a individuos e instituciones por sus acciones. Sin embargo, incluso mientras se involucraba más profundamente en el trabajo, sabía que aún quedaba mucho por hacer.